Jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos. Les saluda el ingeniero Milton Freddy Amache Sánchez, docente responsable del curso Prácticas Preprofesionales. Bienvenidos a la semana número 9. Espero que todos se encuentren muy bien de salud y vamos a dar inicio a nuestra actividad. Bien, ante todo, por favor, si me confirman, si me pueden oír. Sí, profesor. Bien, gracias, jóvenes. Bien, jóvenes, eh, hoy prácticamente es el desarrollo de un taller en el cual le ha tocado a mi persona dirigir este taller, el cual toma por nombre Inventario de Activos, Prioridades y Técnicas, ¿no? Bueno, ese era el nombre que yo le había otorgado para proceder con el taller el día de hoy, no todo lo concerniente a lo que vienen a ser un inventario en lo que es un sistema de información, pero veo que ha habido un pequeño problemita en lo que es la definición del nombre, y vamos a topar el tema de inventario, ¿ok? Inventarios de activos. Entonces, eh, vamos a dar inicio, ¿sí? Bien, tenemos la presencia también del ingeniero David, ¿no? Que se encuentra presente. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido. Y vamos a dar inicio a lo que corresponde al taller. Bien, permítanme por favor poder compartir mi pantalla para proceder con la exposición. Bien, vamos a empezar. A ver. Me confirman por favor si pueden ver la presentación. Sí, se visualiza. Muy bien, vamos a empezar. El tema de hoy es inventario de activos de información, prioridades y técnicas. Entonces, cuando vamos a hablar de este tema, primero tenemos que tener en cuenta bien claro cuál es la definición con respecto a él. Entonces, la agenda que tenemos nosotros que abordar el día de hoy es la siguiente, ¿no? Definición, naturaleza de activos en el inventario, información del activo, la clasificación y gestión de activos, activos de información, cómo debemos hacerlo, la valorización de activos, los niveles de los activos de información y cómo clasificar activos de información. Mírenme. Entonces, estos temas es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pasamos con el primer punto, en lo que viene a ser la definición. Por ejemplo, aquí nos indica bien claro que se define como una lista, ¿ok? De todos aquellos recursos que pueden ser tanto físicos como lógicos, ¿no? Documentos, servicios, personas o instalaciones, entre otros, que tengan valor para la organización y que necesiten, por tanto, ser protegidos de potenciales riesgos. Entonces, el inventario de activos conforma el primer elemento de la cadena de un sistema de gestión de la seguridad de un sistema. Nosotros, jóvenes aquí, para poder proteger adecuadamente los sistemas de control, ¿no? Informáticos y o de repente otros tipos de activos, las organizaciones ya no pueden confiar estrictamente en enfoques tradicionales, eso sí, de plano, ¿no? En enfoques tradicionales basados en tecnología de información o de repente en un sistema físico para la gestión de activos de ciberseguridad. Es decir, todos cuando tenemos un determinado dispositivo en un lugar y creemos que ahí lo estamos administrando todo. No, ya no es eso ya. Eso quedó atrás. Eso quedó para su momento y que si algún momento tuvo muy buenos resultados, bienvenido sea. Ahora se maneja otro tipo ya de cómo se manejan los activos de información. Las amenazas que frecuentemente ocurren evolucionan continuamente. Eso no hay que dudarlo. Y los ataques a las grandes infraestructuras críticas y de sistemas de control son cada vez más sofisticados y frecuentes. Es decir, ante una nueva amenaza, una nueva forma de cómo poder protegernos. Ante un nuevo evento,
una nueva acción para poder detener todos esos tipos de amenazas. Si nosotros nos enfrascamos en los tipos de seguridad que hemos tenido, por ejemplo, hace poco, no vayamos muchos años, por ejemplo, 4 o 5 años, y lo aplicamos ahora, sencillamente ya nos diríamos que estamos en la edad de piedra. Ya no es igual. Ha cambiado. Ha cambiado. Y eso, por ejemplo, nosotros lo vemos continuamente. Lo vemos continuamente. Antes, sencillamente, por ejemplo, cuando queríamos de repente poder comprar algún producto o algo, nosotros nos acercábamos a una tienda, nos evaluaban, nos hacían un descuento y todo. Como poniendo como un ejemplo. Luego vinieron eh, las famosas validaciones de las compras, ¿no? Ya no solamente era con una identificación, sino luego con la identificación dependiendo del tipo de cliente, en la cual de repente cada tipo de cliente nos otorgaban una pequeña tarjetita, venía nuestro código de barras, y cuando decíamos, sí, yo soy cliente de aquí, pasaba el código de barras y nos daban. Ahora ha cambiado, han salido los famosos códigos QR, miren, y cómo con el tiempo va cambiando. Claro, hay amenazas que se transcienden entre ellos, pero nosotros debemos ser capaces de poder enfrentar ese tipo de riesgos. Ahora bien, la naturaleza, por ejemplo, de los activos en el inventario, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de naturaleza en los activos de inventario, ¿qué decimos aquí, por ejemplo? El inventario debe tener un enfoque global que abarque todos los sistemas dentro de su alcance y debe incluir tanto un controlador lógico programable, que es el PLC, un sistema de control distribuido, conocido como DSC, y también la supervisión, control y adquisición de datos, el famoso SCADA. Así también como los elementos de supervisión como el HMI, que es la interfaz hombre-máquina, y otros dispositivos y sistemas auxiliares. Cuando hablamos de esta parte de los sistemas, de la naturaleza de los activos en el inventario, sencillamente acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que indicar o definir? Que la información que se recoge en un inventario de activos varía dependiendo del alcance del mismo. Es recomendable que exista un equipo de seguridad, miren, un equipo de seguridad en cada organización encargado de la gestión y de la actualización, así como también de su revisión periódica, ¿no? Mediante cada incorporación o tal vez eliminación de cada activo. Este equipo que viene trabajando en lo que viene a ser la protección será el responsable de las tareas, ¿no? Que se van a encargar o se van a definir como, por ejemplo, inventariar y categorizar los diferentes activos dentro del propio control. Así como también, por ejemplo, en lo que se refiere a redes de datos tanto internas como externas. Y esto va a depender según el alcance del inventario. Para facilitar todo esto, debemos indicar prácticamente cuáles son los que los componen. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos a quién, a los datos. Muy bien. ¿Qué indican los datos, por ejemplo? Son aquellos que se generan a partir de recojo o la gestión o transmisión y que luego se van a proceder a destruir. Por ejemplo, ¿quiénes están ahí? Las bases de datos, las documentaciones que podemos utilizar, como por ejemplo son algunos manuales de usuarios, ¿no? Algunos contratos, algunas normativas, entre otros. Tenemos también, por ejemplo, lo que son las aplicaciones. En lo que hablamos de las aplicaciones, estas se utilizan para una gestión del proceso. ¿Ok? Es decir, en un sistema SCADA, que viene a ser de supervisión, control y adquisición de datos, por ejemplo, las herramientas de desarrollo son prácticamente muy claros. ¿Por qué? Porque ahí se van a aplicar sistemas operativos,
firmware, entre otros. Cuando hablamos de hardware, por ejemplo, ya sabemos que se refiere a toda la parte física, todo lo que ustedes pueden tocar, pero que son necesarios para poder desarrollar nuestra labor informática. Es decir, entre quienes están ahí, nuestras terminales remotas, los equipos comunes y corrientes, los servidores, los dispositivos móviles o también aquellos que nosotros utilizamos en cualquier momento, ¿no? Los dispositivos móviles. Cuando hablamos, por ejemplo, también de red, ¿no? Un punto muy importante. Aquí prácticamente se centran a los dispositivos de interconectividad, que vienen a ser ¿cuáles? Los routers, ¿no? Los switches, los concentradores o hubs, los repetidores, los bridge o fuentes, entre otros. Cuando indicamos tecnología en modo general, es decir, que son prácticamente otros equipos necesarios para poder gestionar a los usuarios o a las personas conjuntamente con el negocio. Por ejemplo, tenemos ahí los servidores, los equipos que utilizan los usuarios, los teléfonos, las impresoras, ¿no? Y podremos decir también toda nuestra estructura en la cual se basa nuestra red informática. Cuando hablamos, por ejemplo, de personal, ¿no? Todo esto se centra en ¿dónde? Se centra prácticamente en una plantilla que utiliza la organización en donde prácticamente se encuentra el personal subcontratado, un personal de mantenimiento y en general también todos aquellos que tengan acceso de una u otra manera a lo que viene a ser el uso de los diferentes sistemas en la organización o en la empresa. Cuando se habla de instalaciones, prácticamente ya vienen a ser el lugar físico, ¿no? La ubicación física en donde se alojan todos los sistemas relevantes del sistema, como por ejemplo que son las oficinas, los edificios, las instalaciones, por ejemplo, eléctricas o las instalaciones de cableado de red, ¿no? Los diferentes lugares donde se estacionan los vehículos, entre otros. Es decir, hablando de modo general. Y también la última parte en lo que viene a ser el equipamiento auxiliar. Son aquellos activos que dan soporte, ¿no? A los sistemas de información, de plano, y que no se hayan de repente indicado o detallado en alguno de los puntos que ya hemos venido mencionando. Como por ejemplo, ¿cuál? Los equipos de aire acondicionado, ¿no? Los equipos, por ejemplo, de destrucción de documentos, por ejemplo, ¿no? Una trituradora de hojas, ¿no? En fin, cualquier tipo de dispositivo que no se encuentre agregado a cualquiera de los que hemos venido mencionando. Información del activo. Miren, ahí nosotros tenemos prácticamente en lo que enmarca a lo que hemos mencionado hace un momento. Datos, información, personal, la red de comunicaciones, la ubicación física, los servicios, el hardware y el software, como parte lógica. Pero para que una información del activo pueda aportar en la evaluación, por ejemplo, que se indica de la seguridad y en la gestión de riesgos, un inventario de activos tiene que proveer información suficiente para que en los futuros proyectos o incidentes se tenga una visión clara y precisa de lo que se va a poder desarrollar. Y para ello, nosotros tenemos a quienes, al nombre, la descripción, el identificador, el tipo, el propietario, al responsable y la ubicación. Pero, ¿qué nos indica cada uno de estos? Por ejemplo, en el nombre, cuando si hacemos un inventario de activos, por ejemplo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, se puede incluir la marca, se puede incluir el modelo,
se puede añadir una descripción o de repente un nombre descriptivo, la serie, entre otros. Cuando hablamos de descripción, esta descripción no tiene que ser demasiado larga o extensa, pero sí debe contener información importante acerca del activo. Cuando hablamos de identificadores o identificador, esto se refiere al ID o al código para ese activo. Es decir, se tiene que seguir un patrón que ya lo ha establecido la empresa. Cuando hablamos de tipo, por ejemplo, se habla directamente al grupo en donde prácticamente se ha involucrado a ese activo. Cuando se habla de propietario, ¿qué nos dice? Que esto de aquí va a ser el encargado de tomar decisiones como por ejemplo para poder reemplazar el mismo activo. Y todo esto nos enmarca a quién, a un responsable, que es la persona encargada de que ese activo se encuentre operativo, así como de gestionar cualquier acceso o los diferentes accesos al mismo. En muchas oportunidades o de repente en algunas ocasiones, tal vez pueda coincidir con el propietario, ¿no? Porque tal vez manejan el mismo tipo de información. Y la ubicación, prácticamente ya lo hemos mencionado hace unos puntos arriba, ¿no? Es el lugar donde se encuentra físicamente el activo. Ojo, y hay que tener en cuenta, si se trata de un activo físico, la ubicación será en un determinado lugar, en un punto fijo. Pero si se trata de un archivo lógico, miren, si se trata de un archivo lógico, aquí suena contradictorio, pero si se trata de un archivo lógico, la ubicación será siempre un activo físico. O sea, tanto el físico como el lógico siempre va a tener un activo físico. Clasificación y gestión de los archivos. ¿Qué indica esta parte, por ejemplo? Él o los encargados, a ver, él o los encargados de la seguridad de la información que manejan las empresas deben considerar diversos lineamientos para hacer una apropiada gestión y clasificación de los activos, y así poder conocer en detalle qué es lo que poseen, cómo deben usarlos, quiénes son los responsables y cuál es el rol de cada uno de ellos. Entonces, si a nosotros nos indica ello, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesariamente tenemos que hacer un inventario y clasificar los activos de información de la entidad o de la institución como parte de un modelo de seguridad y privacidad de la información. Mírenme, como parte de un modelo de seguridad y privacidad de la información, la cual nos lleva a estos 4 puntos, que vienen a ser los inventarios de activos, las propiedades de los activos, la clasificación y manipulación de la información. Mírenme, cuando hablamos ahí de los inventarios de activos, propiamente dichos, se deben identificar todos los activos de la organización o de la entidad, pero a la vez se debe crear un inventario de estos para tener los datos en un solo lugar y de una manera organizada. Porque yo puedo tener los datos en un solo lugar, pero si no lo he ordenado, voy a perder tiempo y dinero al momento de querer hacer una búsqueda de todos aquellos que se han podido registrar. Cuando hablamos de la propiedad de los activos,
cada activo que se ha identificado debe contar con un responsable o propietario. Es decir, se debe colocar quién ha sido aquel que lo ha podido tal vez registrar. Ahora bien, cuando hablamos de lo que se indica en la clasificación de información, aquí, por ejemplo, esta clasificación se debe de realizar eh, dependiendo del requerimiento legal, el valor, eh, la divulgación y la modificación del mismo. ¿Ok? Y cuando hablamos de manipulación de información, aquí nos indica que se deben contar con procedimientos que nos van a permitir etiquetar la información y que ésta funcione con el sistema de clasificación que ya nos ha determinado o que nos ha definido la empresa o la institución. No podemos, no debemos y no podemos modificarlo. Si ya es un estándar que la empresa lo ha determinado y que para mí de repente no me resulte cómodo, lastimosamente es algo que ya la empresa lo ha adoptado, ¿no? Y que para que lo adopte ha sido propuesto, ha sido evaluado, ha sido discutido y ha sido aprobado. Pero si a mí no me gusta, lastimosamente tienes que adaptarte. Porque para que se tome todo ello, ha habido un grupo, ¿no? Un grupo de profesionales que han tomado la decisión de que se adopte esa medida para poder manipular esa información. Ahora bien, ¿qué más podemos decir nosotros aquí? Miren, a ver, un momentito. Vale. Activos de información. ¿Cómo hacerlo? Miren, ¿cómo hacer un activo de información? En primer lugar, lo que debemos hacer es obtener la información del activo. El nombre, qué procesos realiza, qué observaciones se han realizado, ¿no? Cómo se ha llegado a definir que ese activo va a formar parte de un determinado grupo, entre otros. Saber cuál es el nivel de clasificación de la información. Saber cuál es el nivel. Cuando ya me habla de niveles, ya estamos hablando de algo muy importante. Si los niveles son altos, medios o bajos. Ubicar la información física y digital, lo que habíamos mencionado hace un momentito. Miren. Conocer quién es el propietario y el responsable de cada activo. Y a la vez, identificar quiénes son los usuarios y qué derechos tienen sobre esta información. Si es un usuario común y corriente y tiene esa información, prácticamente no he tomado los lineamientos necesarios para poder proteger la información que yo tengo en la empresa. Si es un usuario con un nivel, por ejemplo, o de ejecución de actividades de término medio, pero que tiene acceso a toda la información, fracasó. Porque él puede manipular, puede eliminar, puede destruir la información. La valorización de los activos. ¿Qué es lo que nos indica aquí en esta parte de lo que se refiere a la valorización? Miren, jóvenes. Disculpen, estoy permitiendo a sus compañeros ingresar. ¿Qué es lo que nos indica? Que se recomienda cuantificar la importancia de los activos de información
y que se puede hacer a través de tres variables conocidas como el SID, la cual me indica confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando hablamos de confidencialidad, prácticamente esa información es clave, esa información es vital. Esa información solamente lo maneja una sola persona, no lo manejan ni 5, ni 10, ni 20, o solamente lo maneja un grupo de usuarios previamente certificados, nada más. Es confidencial, como su propio nombre le indica, top secret. En el caso, miren, en el caso de que esta información sea revelada, prácticamente va a traer consecuencias enormes y a gran escala a la institución, en la cual se va a poner en riesgo prácticamente la reputación y también grandes amenazas de vulnerabilidad. ¿Mm? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un banco no guarda la confidencialidad de todo tu dinero que tú tienes ahí en ese banco? Que vas como administrador y le dices a X persona, ¿sabes qué? Tal cliente tiene tal dinero. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente todo lo que sucede, a ver, por favor, a ver, por favor, sus audios. Sus audios, por favor. Bien. Hablamos, por ejemplo, disculpen, de integridad. Cuando hablamos de integridad, la información del activo debe estar completa, pero a la vez también debe ser legalizada. Por ende, esta información no tiene que ser alterada ni modificada y por ningún motivo, circunstancia o razón debe ser manipulada por una persona ajena, extraña o tercero, pues que esto va a causar grandes, enormes y grandes daños dentro del sistema. Eso de hecho. Porque si ya perdiste la confidencialidad prácticamente de lo que vienen a ser tus activos, tu organización cayó. Ni modo que darle. Ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada. Que apliques una u otra medida de seguridad, ya prácticamente ya fue revelado. Tu vulnerabilidad está por todos lados. ¿Por qué? Porque vas a dejar espacios, vas a dejar vacíos, vas a dejar huecos, como se indica. Y eso de ahí va a permitir que otras personas externas manipulen todo ese tipo de información. Los datos que vas a obtener no van a ser exactos. La disponibilidad es la posibilidad, si lo tomamos de esa manera, es la posibilidad de acceder a la información cuando nosotros creamos conveniente, o mejor dicho, cuando ésta se necesita. En el caso que, por ejemplo, este activo no esté disponible, puede implicar que la necesidad de este activo detenga todo el avance que se ha venido haciendo en un determinado negocio o en una determinada entidad.
el hecho de no tenerlo a la mano en el tiempo indicado me va a generar a mí problemas y me va a generar errores. ¿Esto qué implica? Que los tiempos, por ejemplo, de respuesta o los tiempos de acceso que estamos teniendo son erróneos. No se ha tomado en cuenta toda la configuración que corresponde al acceso del activo. Si tú no tienes un orden de cómo vas desarrollando cada una o cada uno de esos criterios de seguridad, sencillamente van a haber puntos o van a haber espacios en los cuales cada uno de ellos se va a tener que vulnerar y todo lo que tú tengas adentro, goodbye. ¿Mm? Entonces, aquí nosotros, lo que le dije hace un momento, tenemos que fijar los niveles de activos. Y cuando hablamos de niveles de activos, hablamos de niveles altos, medios o bajos. Pero, ¿qué implica todo esto? Miren, a cada propiedad de activos que nosotros tengamos, a cada propiedad de activos que nosotros tengamos, se le deben asignar o establecer criterios específicos de cómo va a ser el tratamiento de cada uno de ellos. ¿Mm? Cada organización o cada empresa o cada entidad puede definir los niveles de activos, ¿no? Que le permitan determinar el valor del activo. Yo puedo determinar los niveles. Yo puedo indicar cuál es el valor que van a tener esos niveles. Pero, por lo general, ¿no? Siempre se suele utilizar, por ejemplo, estos tres niveles, ¿no? En la cual nosotros establecemos la prioridad de cada uno de ellos. Por ejemplo, en los niveles de activos altos, por ejemplo, en los niveles de activos altos, nosotros aquí decimos que cuando los activos de información tienen esta clasificación, ¿ok? Inmediatamente se dice, miren, nivel de activo alto. Cuando los activos de información tienen esta clasificación, se dicen que dentro de él se está cumpliendo ¿cuál? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad en el nivel alto. Pero cuando hablamos del nivel medio, ¿qué me quiere decir esto? Que uno o varios de los activos, sus propiedades pueden estar entre medias o altas. ¿Ok? No hay una definición clara. No hay una definición clara. Pero vayamos con la baja. Miren, la más preocupante. Cuando todas las propiedades que ésta implica y su seguridad prácticamente es menos de lo permitido. Es decir, ninguna de ellas debe tener una clasificación baja. Y también, a la vez, tal vez, ninguna debe tener una clasificación media. ¿Por qué? Porque como se vuelve a repetir, basta que uno de ellos tenga un punto débil o un punto flaco, como se indica, inmediatamente por ahí es donde te van a empezar a manipular toda tu información. ¿Mm?
¿Cómo clasificar los activos de información? Miren, ¿cómo clasificar los activos de información? Uno de ellos, por ejemplo, es mediante el uso de activos. El otro, lo que vienen a ser la devolución de los activos. Y por último, el manejo de los activos. Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, al uso de los activos, esta de aquí debe contar de manera primordial con políticas y controles que indiquen de qué manera se debe llevar a cabo el uso de la información. Miren, políticas y controles. Debo tener yo ahí un documento que me indique cuáles de ellos son de prioridad alta y tienen que manejar otro tipo de control. Devolución de activos. Una vez ya, por ejemplo, ¿no? Que la persona responsable finalice la realización o finalice su relación, por ejemplo, con la entidad, debe de ser a entrega de todos los datos de los activos. Por ejemplo, supongamos que ustedes son los jefes de una determinada entidad. Son los jefes de la oficina de informática de una municipalidad X. ¿Qué indica eso? Que de repente, con la gestión que se tiene, por muy buen profesional que tú seas, viene una parte y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nada más trabajas. Muy bien. Tienes 48 horas o 72 horas para presentar tu documento en la cual cesas todas las actividades. Muy bien. ¿Qué es lo que indica esto? Que al momento en la cual tú ya abandonas esa área o esa oficina, tienes que dejar un consolidado de todas las actividades que has realizado, qué actividades se vienen desarrollando y cuáles son aquellas que se van a encaminar en un corto tiempo. ¿Sí? Miren, mero trabajo el que tienen que hacer ustedes. ¿Qué actividades se han realizado de esta manera, de esta otra manera y así? ¿Mm? ¿Qué actividades se vienen desarrollando de esta forma y cómo se ha descrito que las otras actividades que se van a desarrollar van a tener este tipo de aplicación? Tienes que dejarlo, no es que te vas y listo, se acabó todo, no. Tienes que dejar todo prácticamente documentado, documentado. El manejo, que ya se debe contar con procedimientos, ¿no? Teniendo como referente, teniendo como referente la aplicación o el sistema que la empresa o la entidad lo ha adoptado, ¿no? O lo ha comprado o lo ha aceptado. Eso es lo que tienes que tener tú como prioridad. Trabajar con el material con la cual la empresa te está brindando. No un material diferente o no un material eh, que tú creíste que para ese momento fue bueno. Para proceder nosotros a hacer, mírenme, para proceder nosotros a hacer una gestión eficiente de estos activos, por ejemplo, al tener en cuenta los niveles y sus clasificaciones, ¿qué es lo que vamos a lograr cuando trabajamos eficientemente en lo que viene a ser mi gestión de activos? Que el tiempo va a ser reducido, ¿ok? Que el tiempo va a ser reducido. Pero ojo, al estar revisándolo, al estar haciéndolo secuencialmente
y bueno, ¿no? Que el tiempo se reduzca para la presentación de esos activos, también lo que te va a implicar es más costo. Y muchas de las empresas no quieren invertir. Hay que ser realistas, no quieren invertir. Quieren percibir, no quieren soltar algo, como se dice, ¿no? Quieren que todo lo que ingresa a sus cuentas o a su bolsillo. Pero para eso, tú tienes que tener en cuenta o bien claro cuál es la información que se está manejando. Por ejemplo, también, ¿qué es lo que tú debes desterrar ahí para que tu gestión de inventario sea eficiente? ¿Qué es lo que debes desterrar? Lo que debes desterrar es la falta de conocimientos, ¿ok? De los diferentes componentes o instalaciones. Como por ejemplo también en la cual involucra que la falta de permisos adecuados no estén incluidos en un inventario. Si las actividades que son primordiales no están incluidas en un inventario, sencillamente lo que yo estoy haciendo es nada, estoy mostrando nada. Por más bonito o detallado o bien formateado que esté y lo presento. Y si no tengo esto, no voy a tener nada. Tiene que ser todo completo. No tiene que haber nada de cascabeleos por el camino. Nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo aplicativo, todo sistema informático está propenso a errores. Y no errores del equipo, sino a errores humanos, a errores que nosotros los ocasionamos. ¿Mm? ¿Y esto qué hace? Que cuando, por ejemplo, sugieren errores o intervienen errores, ¿mm? Esto va a influenciar directamente la calidad, ¿no? de, de activos que tenemos, ¿no? Y la cual si nosotros lo dejamos pasar, inmediatamente lo que nos va a ocasionar posteriormente van a ser el aumento de los costos. Como siempre se indica bien claro, cada parte o cada punto que tú tengas que elaborar o desarrollar siempre debe estar bajo un nivel de documentación. Tiene que estar documentado. Si tú no cumples en esa parte, inmediatamente lo que me va a hacer es traer todo, todo lo que has venido trabajando y lo que todos que han venido trabajando en esa actividad, su esfuerzo, su tiempo y dedicación se vuelva nulo. Es por eso que se dice bien claro que los niveles de activos deben ser altos, pero por ahí tal vez yendo un poco hacia el medio. Se recomienda que esté sobre un nivel de activo medio. ¿Para qué? Para poder brindarle la seguridad y también poder brindarle la atención en el momento en el cual ésta tal vez trate de ser vulnerada. Bien, entonces, como se vuelve a repetir, si nosotros creemos que un trabajo, por ejemplo, el cual se desarrolló hace 5 o 6 años atrás, va a dar resultado en los tiempos actuales, estás equivocado. Estás equivocado. Ya eso pasó, ya eso de repente en su tiempo abrió las puertas para aplicar otras nuevas formas de trabajo. Pero ya ahora, ya no.
ya no forma parte. Quedó en un bonito recuerdo, quedó en una bonita experiencia, pero de aquí hacia adelante ya no. Igual como lo que estamos trabajando ahora en este momento. De acá a 3, 4 años, de repente ya no se utiliza, sale una nueva forma o un nuevo método de cómo desarrollar diferentes tipos de actividades o la forma de cómo poder involucrarnos con este sistema de información. Bien, gracias, jóvenes. Si alguien de repente desea hacer alguna pregunta. Bien, jóvenes, si no hubiese ninguna pregunta, entonces damos por finalizado la semana en lo que corresponde al taller, ¿ok? En lo que viene a ser mi participación. Ingeniero David, ¿se encuentra presente? Así es, ingeniero Milton. Le agradecemos por este tiempo que ha tenido para poder instruirnos, ¿no? A todos los presentes en estas competencias que necesitamos, ¿no? Y sobre todo lo que los chicos puedan aplicarlo, ¿no? Este es un tema bastante que se lleva, ¿no? Prácticamente en todas las empresas y justamente también de cara a lo que es la prueba del logro que viene en unas semanas, también ya van a poder cada uno estar reforzado, ¿no? Gracias, ingeniero Amache. Ya he compartido, de hecho, el formulario de la asistencia aquí en el chat para que se puedan ir registrando.